Estudio de alternativas para la disminución de emisiones contaminantes en motores de combustión interna tipo diésel. Buen día. Dentro de la contaminación de los motores diésel está el material particulado. Este material particulado es producido 20 veces en comparación a otro tipo de motores. Si comparamos un motor tipo diésel a uno gasolina, el motor diésel genera 20 veces em, emisiones contaminantes en comparación al del gasolina. Este material particulado se caracteriza porque contiene dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, también contiene monóxido de carbono, dióxido de azufre, que es uno de los más peligrosos porque de ahí proviene la lluvia ácida. Y estas partículas son muy pequeñas. Tienen aproximadamente 10 micrómetros, que se las conocemos como PM10, otras que tienen un diámetro inferior a 2.5 micrómetros, se les conoce como PM2.5, y las micrométricas, que es de un micrómetro. También debemos aclarar que las partículas de estas emisiones contaminantes poseen carbono elemental. Estos provienen de los aceites lubricantes y el combustible usado, ya que estos motores nos permiten, ya que sus combustibles son biodegradables y son amigables con el medio ambiente. Para que haya material particulado, debe haber una combustión. Tenemos los cuatro periodos, que son el periodo de retraso, encendido, propagación de la llama, combustión y poscombustión. En el periodo de retraso del encendido, lo podemos definir como el tiempo en que tarda en que el combustible entre a la cámara. El periodo de propagación lo definimos como el tiempo, o mejor aún, lo que se demora en propagarse la llama en toda la cámara de combustión. El periodo de combustión lo podemos también definir como el tiempo en que el inyector inyecta el combustible, se contacta con la llama y crea una presión alta dentro de la cámara de combustión. Existe el periodo de la postcombustión como el tiempo en que no se quema el combustible en su totalidad. Parte de las emisiones contaminantes y de los problemas del motor diésel es este tipo de la postcombustión. He aquí un problema y es cuando hay baja presión en el sistema o cuando hay un adelanto en la inyección de combustible. Cuando hay una baja presión, primero que todo, los sonidos son muy molestos y además de eso produce desgaste excesivo en el motor. El adelanto en la inyección es cuando no está la temperatura correcta y el combustible es inyectado. Y además de esto, no es en un nivel apropiado. ¿Qué genera esto? Genera gases, por lo general, que son de tipo color azul o blanco. Estos también llevan bastante azufre, permitiendo así que el- el- la emisión contaminante sea sea más agresiva. Existen muchas propuestas para la reducción de la contaminación en motores de combustión interna diésel. Muchas de ellas se derivan de proyectos que buscan mitigar las emisiones de gases contaminantes en la industria automotriz en general. Estas propuestas van en consonancia con la reducción significativa de la contaminación del medio ambiente. Para nuestro caso, nos hemos centrado en buscar los principales sistemas para mitigar o disminuir el porcentaje de los gases contaminantes provenientes del motor diésel, los cuales se generan en el proceso de combustión. En esta imagen podemos evidenciar la constitución del motor diésel. Por un lado tenemos la inyección Common Rail, el cual es un sistema electrónico de inyección de combustible para motores de inyección directa, en el que el diésel es aspirado directamente del depósito de combustible a una bomba de alta presión, y esta a su vez lo envía a un conducto común para todos los inyectores y a alta presión desde cada uno de ellos a su cilindro. Por otro lado tenemos la recirculación de gases de escape EGR, el catalizador de dos vías,
el filtro antipartículas, la trampa de óxidos de nitrógeno y el catalizador SCR. Cada uno de estos elementos pues nos va a ayudar a disminuir en gran porcentaje, las diferentes partículas como el monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, micropartículas y dióxido de carbono. Sistema de recirculación de los gases de escape EGR. Este sistema puede definirse como una técnica de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno donde se introducen en el cilindro parte de los gases procedentes de combustibles anteriores, ya que el gas quemado contiene un elevado porcentaje de dióxido de carbono y de agua. Esta técnica contribuye a incrementar la proporción de gases inertes en el cilindro. Estos gases provenientes del sistema de EGR no participan en la combustión, pero permiten reducir la temperatura local dentro del cilindro, ya que el calor específico del gas recirculado es superior al del aire. La recirculación de gases de escape contribuye también a reducir la temperatura de la llama bajo estas condiciones. La combustión se realiza de una forma más lenta, disminuyendo el pico de presión y temperatura en la combustión, y pues de esta manera se van a reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. Filtro de partículas. El filtro de partículas es un elemento que se encuentra situado en el tubo de escape y su misión es la de eliminar las partículas sólidas generadas por la combustión diésel. Estos filtros retienen las partículas para posteriormente quemarlas en un proceso de regeneración para transformarlas en dióxido de carbono y agua. Este elemento funciona ya que el filtro va reteniendo las partículas sólidas. Estas partículas se eliminan por medio de la descomposición química de manera orgánica a alta temperatura, y para lograrlo el filtro cada cierto tiempo alcanza temperaturas superiores a los 400 grados centígrados, y a este tiempo pues se le denomina el de regeneración. Esto sucede cada vez que el vehículo detecta la acumulación de partículas gracias a unos sensores ubicados en el sistema. Existen otras dos formas de reducir la generación de partículas contaminantes. Una es la combustión LTC, que se refiere a una baja temperatura de combustión para que se disminuya en gran parte la formación de óxidos de nitrógeno. Esta estrategia sugiere que con una temperatura alta de la llama, por debajo de alrededor de los 1826 grados centígrados, ya no se observaría la formación de óxidos de nitrógeno en cantidades importantes. Y la otra estrategia es PREDIC, que significa combustión diésel premezclada de bajo dosado. En esta se trata de una nueva modalidad de combustión premezclada en la cual dos inyectores de doble orificio posicionados en los laterales de la cámara de combustión tienen la finalidad de que los chorros de inyección se choquen, buscando la disminución de la penetración y mejora de la mezcla aire-combustible, evitando así el choque del chorro directamente con las paredes del cilindro. El catalizador de reducción selectiva SCR se trata de uno de los métodos más eficaces para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno, y se denomina así por el aditivo utilizado, ya que esta tecnología contiene amoníaco, que es bastante reactivo con los óxidos de nitrógeno. Este reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno del vehículo hasta en un 90%, las partículas de un 30% a un 50%, y el dióxido de carbono de un 3 a un 5%. El catalizador funciona una vez que los gases que salen del filtro de partículas se pulverizan con un líquido inyectado en la corriente de escape. Al entrar en el catalizador de reducción selectiva, el líquido reacciona convirtiendo los óxidos de nitrógeno en nitrógeno y oxígeno, y el líquido utilizado se denomina AdBlue. El AdBlue es una disolución de urea de gran pureza compuesta por un 32.5% de urea y un 77.5% de agua desmineralizada, de aspecto cristalino y seguro de manipular. No es un producto explosivo ni inflamable ni nocivo para el medio ambiente. El AdBlue, junto con el sistema anterior explicado, que es el de reducción catalítica selectiva, son los dispositivos más utilizados para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno originadas por los escapes diésel de los vehículos pesados. En esta imagen se puede evidenciar la inyección del AdBlue al flujo de gases de escape para luego pasar a través del catalizador de reducción. Buenas tardes, mi nombre es Faber Vaquero. Yo voy a hablar sobre el análisis y discusión de este proyecto integrado de semestre. Bueno, pues en resumen, desde el año 1992 se empezaron a utilizar los sistemas de anticontaminación, pues ya regidos por norma, pues inicialmente la Euro 1. Pues de los primeros está el catalizador. Este pues es un filtro que está montado directamente en la salida del colector de escape.
Pues ya después con el tiempo se le adicionó un elemento de medición electrónico llamado sonda lambda. Este pues se utiliza para medir la cantidad de oxígeno en los gases de escape. Pues ya después con el tiempo estas normas se volvieron más estrictas y apareció la válvula EGR. Esta válvula pues su principal función es introducir en el cilindro una parte de los gases procedentes de combustiones anteriores. Pues lo que busca es que pues quemando estos gases pues reducir la emisión de óxidos de nitrógeno. El problema de esta válvula pues es la acumulación de hollín, pues que con el tiempo puede hacer que la válvula se sature y dañe el motor que la hace actuar. Esta válvula pues trabaja por debajo de los 3.000 3.500 RPM. Esto pues para el tránsito de Bogotá, por ejemplo, es un problema, pues ya que la válvula va a trabajar pues prácticamente al 100%, pues disminuyendo el tiempo de mantenimiento. Pues para que esto pues no suceda, se aconseja pues andar el vehículo de vez en cuando en carretera, pues alcanzando altas velocidades y revoluciones, pues para que la propia aspiración del motor y pues la salida de los gases limpie la válvula. Y bueno, otro sistema sí, pues apareció a partir del año 2007, rigiéndose por la norma Euro 4. Este pues es el filtro de partículas o DPF. Este lo que hace es que retiene las partículas sólidas como el hollín. Este hollín pues recordemos que es muy contaminante, puede llegar a producir cáncer en el ser humano. Pues de lo que nosotros evidenciamos, el principal inconveniente de este sistema es que con el tiempo de uso pues tiende a saturarse, y por la forma de quitar esas partículas de este filtro es inyectando pues más diésel. Una parte de este combustible pues se va directamente al colector de escape, llegando hasta el DPF, y ahí lo que hace es que se combustiona, su estilo como un horno crematorio, y hace que esas partículas salgan del vehículo, pero pues ya en estado gaseoso. Eso pues es un ejemplo, es como ese humo negro que vemos saliendo del exhausto de los Transmilenios. Bueno, pues el problema de este sistema pues radica en que el combustible, pues el que inyecta en exceso, pues puede llegar a filtrarse en el motor, cambiando las propiedades del aceite, el aceite que después se utiliza para la lubricación de este, y pues impidiendo el correcto funcionamiento del motor. Bueno, pues otro sistema que quisimos destacar pues es el que se está instalando a partir del año 2014. Este pues es de los más actuales. Este fue regido con la norma Euro 6. Pues es el catalizador de reducción selectiva, pues SCR. Este pues se creó específicamente para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. Este dispositivo lo que hace es que inyecta un aditivo llamado AdBlue, pues lo hace a través de un inyector instalado en el tubo de escape. Pues este aditivo lo que hace es que crea una combustión que pasa al catalizador SCR, donde pues ese óxido de nitrógeno pues por medio de un proceso químico se evapora, y pues se forma nitrógeno y vapor de agua. Este sistema pues es muy útil cuando el motor trabaja a bajas revoluciones, a baja carga. Y bueno, pues en resumen, pues los actuales métodos para la reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno y material particulado pues son varios. Pues sin embargo, pues para conseguir alcanzar los niveles exigidos, pues tenemos el sistema catalizador de reducción selectiva CCR. Bueno, pues como lo dije anteriormente, se instala en la línea de escape, y pues los diferentes sistemas de recirculación de gases como la válvula EGR. Esto pues básicamente compone los principales métodos, los que más se comercializan. El problema pues de estos sistemas, principalmente de los catalizadores, es que pues todos van instalados en serie, y eso pues lo que hace es que afecta la expulsión de gases pues necesarios para que el motor pueda tener una buena eficiencia. O sea, lo que hace es que pues, prácticamente lo ahoga. Y bueno, vemos como todos estos sistemas son muy importantes y prácticamente se tienen que utilizar la mayoría, pues ya que depende de muchas variables del motor,
como lo son temperaturas, velocidades, presiones, ubicación del sistema, calidad de tratamiento, componentes de fabricación. Pues de esta manera el sistema que nosotros vimos pues más eficiente en cuanto a la reducción de óxidos de nitrógeno y pues el cuidado del motor en su eficiencia de trabajo, pues es el sistema SCR. Pues así los únicos inconvenientes que presenta es la fuga accidental de amoníaco. Pues este se puede solucionar por medio de un control muy preciso con la calidad de sensores y pues los modelos de tratamiento de las señales, pues todo eso que permite una reducción de costos pues en una industria con una competencia económica tan fuerte como la de automóviles en Colombia. Gracias.